Come Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a estar preparando unas deliciosas tartaletas de fresa aprovechando la temporada de fresas. Recuerda consumir las frutas y verduras siempre en su temporada, ya que son más beneficiosas para la salud y así contribuimos a ayudar a sus productores y sus cultivos. Esta tartaleta de fresa que vamos a preparar hoy te la voy a enseñar en diferentes versiones y tamaños para que tú veas de qué forma te gusta más prepararla, pequeña o grande, según la ocasión en que la quieras preparar y para la cantidad de amigos que la quieras hacer. Así que vamos a la cocina a preparar la rica tartaleta de fresa. Para la preparación de hoy vamos a necesitar crema pastelera, una porción de pasta quebrada, te dejo el enlace al video para que sepas cómo prepararla, fresas frescas, para barnizar mermelada de fresa o mermelada de melocotón, cualquiera de las dos a tu gusto. Para la crema pastelera los ingredientes son medio litro de leche, 120 gramos de azúcar, 50 gramos de fécula de maíz, 2 huevos enteros, media cucharadita de esencia de vainilla. Para preparar la crema pastelera, primero hay que calentar bien la leche. En un bol, agregar los huevos, el azúcar y la fécula de maíz. Revolver con las varillas hasta formar una mezcla líquida y sin grumos. Agregamos un poco de leche caliente, revolvemos y agregamos el resto de la leche caliente y seguimos revolviendo. Toda esta mezcla se devuelve a la olla y sin dejar de revolver esperamos a que espese a fuego medio. Hay que estar atento porque toma consistencia muy rápidamente y tú no quieres que se te quede toda pegada en el fondo de la olla. Fuera del fuego, agregamos la vainilla, se revuelve con las varillas y se coloca en un bol para que enfríe, pero cubierto con un plástico transparente. El plástico tiene que tocar la crema para que no se cree una costra. Ahora pasamos a preparar las bases para la tartaleta. La masa, que aún tiene que estar fría, porque nos facilita el trabajo, se coloca sobre la mesa espolvoreada con harina y se va estirando con el rodillo poco a poco hacia un lado y hacia el otro. Se levanta, se le da la vuelta, se vuelve a espolvorear con harina y sigues estirando con el rodillo. Puedes ver en el video que es muy quebradiza, pero si la trabajas con cuidado y paciencia, no vas a tener ningún problema. Para forrar un molde grande, usa la base del molde como patrón para cortar la masa. Recuerda contemplar la altura de las paredes del molde y la cortas pasando un cuchillo alrededor. Retiras los sobrantes y los guardas para los moldes más pequeños. Con cuidado, levantas la masa que la dejas como de 8 milímetros a 1 centímetro de espesor y forras con ella el molde, ayudándote con los dedos para darle forma. Los sobrantes los cortas con el dorso de un cuchillo. Se pincha todo el fondo con un tenedor para evitar que la base se deforme por las burbujas de aire mientras que está en el horno. Se le coloca un trozo de papel de aluminio y se le pone algo de peso. Yo usé unas lentejas
que ya estaban un poquito viejas. Se hornea hasta dorar y al sacarla del horno retiras el papel y las lentejas las desechas. Para hacerlas pequeñas, busca un objeto redondo que sea un poco más ancho que el molde que vas a usar y cortas los redondeles. Y el procedimiento es como te expliqué antes. Forras el molde con ayuda de tus dedos, le das forma hasta cubrirlo todo y también pinchas el fondo. Aquí te enseño otra opción, un poco más grande, pero el procedimiento es el mismo: cortar, forrar y pinchar. Cuando hayamos forrado todos los moldes, los llevamos al horno hasta dorar. El grande aproximadamente 20 minutos y los pequeños 15 minutos aproximadamente, a una temperatura de 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Mientras se hornean las bases, arreglamos las fresas. Se cortan los tallitos, se hacen rebanadas finitas. Para el abanico se deja el tallito de hojas y se cortan las rebanadas sin llegar al tope y con los dedos le damos forma al abanico. Las mermeladas se calientan para que sean más líquidas y se pasan por un colador para eliminar los trocitos y las semillas. Colocamos todos los ingredientes sobre la mesa para comenzar con el armado de la tartaleta. Cubre el fondo de base de pasta quebrada ya horneada y fría con la crema pastelera también fría y extiéndelo con una cuchara o con una espátula. Ve colocando las rebanaditas de fresa dispuestas alrededor y solapándolas un poco como haciendo un espiral. Y para las pequeñas también cubrimos los fondos con la crema pastelera y disponemos las rebanaditas de fresa como más nos guste. Usa tu imaginación, crea diferentes formas y patrones para que todas te queden distintas. O repite el mismo patrón y te quedarán todas igualitas. Esto es lo divertido de cocinar, usar tu imaginación y crear obras bonitas a la vista, pero además deliciosas al gusto. Barniza tus pequeñas obras con las mermeladas para dar un acabado brillante, unas con mermelada de fresa y otras con mermelada de melocotón, que le darán un tono de brillo distinto. Y listo, llévalas a la nevera un par de horas para que estén frescas antes de consumir y a disfrutar con tu familia y amigos de estas ricas tartaletas de fresa. Espero que practiques esta receta, que te haya gustado mucho cómo quedó, cómo te la enseñé. Y si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, me la puedes escribir por aquí abajo en los comentarios. En la cajita de información te dejo todas mis redes sociales a las cuales te puedes conectar también para que me sigas por allí y la receta para que la puedas imprimir. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao!